Historia 1. La Virgen ensangrentada de Zaragoza. La noche del Pilar de 1989 presencié cómo Nuestra Señora lloraba por los pecados de su pueblo, y no eran lágrimas de consuelo, sino de sangre, espesa y oscura, que manchaba su rostro inmaculado. Ese fue el inicio de una vigilia que se extendió por años, una advertencia que aún hoy, décadas después, me persigue en los silencios más profundos de la basílica. Mi nombre es Teodoro Úbeda. Para aquel entonces, octubre de 1989, yo era el deán del Cabildo Metropolitano de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Llevaba más de 30 años sirviendo a Dios en aquel templo majestuoso, cuyas piedras guardaban siglos de fe, de súplicas y de milagros. La basílica era mi vida, mi hogar, el eco de mis oraciones diarias. Con mis 56 años, mis cabellos ya plateados y la espalda ligeramente encorvada por el peso de las responsabilidades y de los años, creía haberlo visto todo. La devoción fervorosa de los fieles, las procesiones multitudinarias, los milagros discretos que la gente atribuía a la intercesión de la Virgen. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurrió aquella noche. Octubre en Zaragoza suele traer un aire fresco, casi cortante, que se cuela por los callejones estrechos del casco antiguo y se filtra hasta el interior de la basílica. Ese año, la festividad del Pilar, el 12 de octubre, había sido particularmente concurrida. Miles de peregrinos de toda España y más allá se habían congregado para honrar a la patrona. La basílica, normalmente un remanso de paz, se transformaba en un hervidero de almas, de rezos susurrados y de cánticos que resonaban bajo las cúpulas. Yo, como deán, supervisaba los preparativos de la procesión nocturna, un evento de profunda solemnidad que culminaba con la veneración de la Sagrada Columna y la imagen de la Virgen. La noche del 11 al 12 de octubre, la basílica adquirió una atmósfera casi etérea. Las luces eléctricas se atenuaban, dejando que el brillo de miles de velas creara un juego de sombras danzantes sobre los retablos dorados y las columnas de mármol. El aire, denso y pesado, olía a incienso rancio, a cera quemada y a la humedad ancestral que emanaba de las viejas piedras. Se escuchaban los pasos lentos y rítmicos de los fieles que desfilaban, el murmullo incesante de las avemarías y de vez en cuando el eco de un sollozo ahogado. Yo me encontraba en la capilla de la Virgen, observando la imagen sobre la Sagrada Columna, envuelta en uno de sus mantos más suntuosos. Era una figura pequeña, de madera, pero su presencia llenaba el espacio, irradiando una paz que se sentía casi palpable. La procesión comenzó poco antes de la medianoche. El silencio se hizo más profundo, solo roto por el arrastrar de los pies de los sacerdotes y los acólitos, y el tintineo suave del incensario. La imagen de la Virgen, con su manto ricamente bordado, fue levantada con sumo cuidado para ser llevada en andas por la nave central. Yo caminaba justo detrás, con la vista fija en la pequeña figura, inmerso en la oración y en la solemnidad del momento. Fue entonces cuando lo vi. Una mancha oscura, casi imperceptible al principio, comenzó a formarse bajo el ojo derecho de la Virgen. Pensé que era una sombra, un efecto de la luz de las velas, o quizás una imperfección en la madera. Pero la mancha creció, se extendió lentamente, tomando un color rojizo, oscuro, inconfundible. Era sangre. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante que generaban las miles de personas congregadas. La mancha se espesó, y una gota, lenta y pesada, se desprendió del rostro de la Virgen, cayendo sobre el manto de seda que la cubría. No era una lágrima de agua, era sangre, pura y densa. El olor
aunque sutil al principio, comenzó a impregnar el aire. Un aroma metálico, ferroso, que se mezclaba con el incienso y la cera. Nadie más parecía haberlo notado en ese instante. Los portadores de las andas seguían su paso firme. Los fieles continuaban sus rezos. El terror me paralizó. Estaba viendo cosas. Era la fatiga, la sugestión. Me froté los ojos, pero la mancha seguía allí, creciendo, manchando el rostro de la Madre de Dios. La procesión continuó, pero para mí el tiempo se había detenido. Mis ojos no podían apartarse de la Virgen. Otras gotas comenzaron a formarse, deslizándose por sus mejillas, como si el dolor que sentía fuera tan inmenso que su propia imagen física lo manifestara. El manto, que antes era de un blanco inmaculado, comenzó a teñirse de un rojo oscuro, en el lugar donde las gotas caían. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no de frío, sino de una opresión en el pecho, una sensación de que algo sagrado estaba siendo profanado, o quizás que algo sagrado estaba advirtiendo. Cuando la procesión llegó a su fin y la imagen fue devuelta a su capilla, ya no pude contener mi angustia. Me acerqué a la imagen tembloroso, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Las lágrimas de sangre eran innegables. Un hilo carmesí se había secado en la mejilla de la Virgen, y una mancha oscura y húmeda se extendía sobre el manto. Llamé de inmediato al hermano Luis, el sacristán, un hombre de fe sencilla y de nervios de acero. Él, al ver la mancha, palideció. «Deán Teodoro, ¿qué es esto?», susurró con la voz quebrada. No tuvimos explicación. No había forma de que aquello fuera natural. La imagen estaba protegida. El ambiente era controlado. Aquello era un prodigio o una señal. La noticia se corrió como un reguero de pólvora entre el clero de la basílica y luego entre los fieles más cercanos. Al día siguiente, la capilla de la Virgen fue acordonada. El arzobispo Elías Llanes, un hombre de profunda fe, pero también de una prudencia extrema, llegó a la basílica con semblante grave. Examinó la imagen, tocó el manto manchado. Su rostro, normalmente sereno, se contrajo en una mueca de preocupación. Se ordenó silencio. Se inició una investigación discreta. Se tomaron muestras de la sustancia rojiza. Se analizaron. Los resultados fueron desconcertantes. Era sangre humana, tipo AB negativo, un tipo de sangre raro, que no coincidía con la de nadie en la basílica. No había explicación lógica. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. La basílica, que había vuelto a su ritmo habitual, parecía respirar una tensión contenida. Yo no podía dormir. Cada noche, las imágenes de la Virgen llorando sangre se repetían en mi mente. El olor metálico de la sangre parecía impregnar mis fosas nasales, incluso cuando no estaba cerca de la imagen. Y entonces comenzaron los reportes. Al principio eran susurros, historias que llegaban a la sacristía como ecos lejanos. Una anciana devota, doña Carmen, afirmó haber visto a la Virgen en su habitación, no en su forma habitual, sino con heridas profundas en las manos y los pies, como las de Cristo crucificado. Me miró. «Padre Teodoro», me dijo con los ojos desorbitados, y me dijo que el castigo por nuestros pecados estaba cerca, que la soberbia y la avaricia nos consumirían si no nos arrepentíamos. Al principio lo atribuimos a la sugestión, a la edad de doña Carmen, pero luego otros fieles comenzaron a reportar experiencias similares. Un joven seminarista, un hombre de fe inquebrantable, vino a mí, pálido y tembloroso, relatando cómo la Virgen se le había aparecido en la cripta de mármol, entre los sepulcros de los obispos, con una expresión de dolor insoportable. Sus ojos de Anne eran pozos de tristeza, y sus manos, abiertas, mostraban las llagas. No habló, pero la visión de su sufrimiento me heló la sangre.
Sentí el peso de todos los pecados del mundo sobre mis hombros. Las apariciones no eran de consuelo, sino de advertencia. La Virgen no sonreía, no ofrecía paz. Su rostro estaba demacrado por el dolor, sus ojos llenos de una tristeza infinita, y sus heridas, siempre las heridas de la crucifixión, eran un recordatorio constante del sufrimiento que la humanidad le infligía. Las visiones se intensificaron, no solo en Zaragoza, sino en otras partes de España, siempre con el mismo patrón. La Virgen aparecía con las llagas de Cristo, anunciando un juicio inminente por los pecados colectivos. La gente hablaba de la falta de fe, de la corrupción, de la deshumanización que se extendía por la sociedad. El arzobispo Llanes, al principio escéptico, comenzó a mostrar una preocupación genuina. Las pruebas de sangre no mentían. Los testimonios, aunque difíciles de verificar, eran demasiado numerosos y consistentes para ser ignorados. Se organizaron vigilias de oración especiales en la basílica, pero la atmósfera no era de esperanza, sino de un temor reverencial. El aire en la capilla de la Virgen se sentía más denso, más frío, incluso en los días más calurosos. A veces, al pasar por allí de madrugada, sentía una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Escuchaba susurros, lamentos que parecían venir de las profundidades de la cripta, un eco de dolor que se mezclaba con el silencio sepulcral de la noche. Lo más inquietante, sin embargo, fue lo que ocurrió cada 12 de octubre a partir de aquel año. Sin explicación alguna, el manto de la Virgen, el mismo que había sido manchado por la sangre, volvía a teñirse de un rojo oscuro. No era el mismo manto, pues se había guardado como reliquia, pero cada nuevo manto que se le ponía a la imagen, sin importar su color original, adquiría esa tonalidad carmesí en la misma fecha. Era un fenómeno sutil, que comenzaba como una ligera sombra y se intensificaba a lo largo del día, hasta que al anochecer el manto completo parecía empapado en sangre. Intentamos de todo. Mantos de diferentes materiales, de diferentes proveedores, incluso mantos que no habían sido tocados por manos humanas hasta el momento de ser colocados. El resultado era siempre el mismo. El 12 de octubre, el manto se enrojecía. Era un recordatorio anual, una herida abierta en el corazón de la basílica. La escalada del misterio me consumía. Mis noches eran un tormento. Me levantaba antes del alba, cuando la basílica aún estaba sumida en la oscuridad más profunda, para rezar en la capilla de la Virgen. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de las puertas, y el olor a incienso rancio se mezclaba con el de la cera fría. A veces, al acercarme a la imagen, sentía una ráfaga de aire helado, como si una presencia invisible pasara junto a mí. Los candelabros parpadeaban y las sombras de las columnas parecían alargarse, adquiriendo formas grotescas. En una ocasión, juraría haber escuchado un lamento, un sonido gutural que venía de la cripta, tan profundo que sentí las vibraciones en el suelo de mármol bajo mis pies. Me quedé inmóvil, el corazón desbocado, esperando que se repitiera, pero solo hubo silencio, un silencio pesado, opresivo, que me hacía sentir completamente solo en aquel vasto y antiguo lugar. Fue en la vigilia del 12 de octubre de 1991, 2 años después del primer evento, cuando el horror alcanzó su punto álgido para mí. La basílica estaba casi vacía. Solo unos pocos fieles rezaban en los bancos más cercanos a la capilla de la Virgen. Yo me encontraba arrodillado, con la mirada fija en la imagen, esperando, con un temor reverencial, el inevitable enrojecimiento del manto. Las velas parpadeaban, sus llamas danzaban como pequeñas almas inquietas. El aire era gélido, a pesar de que no había corrientes. Mis manos, que sostenían el rosario, estaban entumecidas por el frío. De repente, el silencio se rompió.
no fue un sonido, sino una sensación, una vibración que recorrió todo el suelo de la basílica, como un trueno subterráneo. Las velas se apagaron de golpe, una tras otra, sumiendo la capilla en una oscuridad casi total. Solo la luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales ofrecía un tenue resplandor. En esa penumbra, la figura de la Virgen sobre la sagrada columna comenzó a cambiar. No era una ilusión óptica. La madera parecía retorcerse, sus facciones se distorsionaban, y sus ojos, que normalmente eran pintados, se abrieron de par en par, revelando dos orbes oscuros, vacíos, pero que me miraban con una intensidad aterradora. Las heridas en sus manos y pies, que antes solo habían sido vistas en las apariciones a otros, se hicieron visibles, sangrando profusamente. La sangre no goteaba, sino que manaba, empapando el manto que llevaba puesto, tiñéndolo de un rojo tan vivo y oscuro que parecía pulsar con una vida propia. El olor a sangre fresca, metálico y nauseabundo, llenó el aire, mezclándose con un hedor a carne putrefacta, como si la muerte misma hubiera entrado en la capilla. Una voz, no una voz humana, sino un lamento gutural, cavernoso, que parecía venir de las entrañas de la tierra, resonó en la basílica. ¡Pecado! ¡Corrupción! ¡Castigo! La voz no era de la Virgen, sino de algo más antiguo, más primario, que utilizaba su imagen como un conducto para su ira. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, una opresión tan fuerte en el pecho que creí que mi corazón se detendría. Mis rodillas flaquearon y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la imagen retorcida. La sangre que manaba de la Virgen no era ya solo un líquido, parecía vibrar, extenderse por el aire, formando una neblina rojiza que me envolvía. Pude sentirla en mi piel, fría y pegajosa, como si me estuviera cubriendo con el sufrimiento de la madre. En medio de esa visión infernal, una figura se materializó a los pies de la sagrada columna. Era una mujer, etérea y translúcida, vestida con ropas antiguas, pero su rostro era el de la Virgen, demacrado y cubierto de sangre. Sus ojos, ahora, eran dos brasas ardientes que me traspasaban. Levantó una mano, y de ella no brotó una bendición, sino una advertencia muda. Vi, en un instante, imágenes fugaces y horribles. Ciudades en ruinas, gente clamando de dolor, el mundo sumido en la oscuridad. Eran visiones de un futuro devastador, de un castigo ineludible por la depravación humana. El frío se hizo insoportable, un frío que calaba hasta los huesos, que no era de este mundo. Mis dientes castañeaban incontrolablemente, y un sudor frío empapó mi sotana. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada. Quise huir, pero mis músculos no respondían. Estaba atrapado en el centro de una manifestación divina y aterradora. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo el eco de su lamento en el aire y el penetrante olor a sangre y putrefacción. Las velas volvieron a encenderse por sí solas, sus llamas parpadeando débilmente, revelando la capilla de la Virgen tal como la conocía, pero el manto de la imagen estaba ahora completamente empapado en un rojo oscuro, como si hubiera sido sumergido en un río de sangre. Me arrastré, tembloroso, hasta la salida de la capilla, mi cuerpo agotado, mi mente al borde del colapso. Los pocos fieles que estaban en la basílica no parecían haber notado nada. El silencio había vuelto, pero era un silencio que gritaba, un silencio cargado con el peso de la visión que acababa de presenciar. Desde aquella noche, mi vida cambió. El arzobispo Yanes y yo hablamos en privado durante horas. Él, a su manera, había presenciado también fenómenos inexplicables, aunque quizás no tan vívidos como el mío. La Basílica del Pilar, para mí, dejó de ser solo un lugar de culto para convertirse en un santuario de advertencias divinas.
un portal a una realidad más oscura y exigente. Las lágrimas de sangre de la Virgen, el olor a putrefacción que a veces se cuela por la capilla en las noches de vigilia, las visiones de castigo que aún se reportan esporádicamente. Todo ello me recuerda que la fe no es solo consuelo, sino también un llamado a la responsabilidad, a la penitencia. Cada año, en la misma fecha, el manto se enrojece, recordándome que las advertencias divinas no deben ignorarse. Y en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla alrededor de las torres de la basílica y el silencio se vuelve una presencia palpable, todavía puedo sentir el frío de aquella visión, el hedor de la sangre y el eco de aquel lamento gutural. La Virgen llora, y su dolor es una profecía que aún no ha terminado de cumplirse. Historia 2. San Judas Tadeo y los casos perdidos, de Ciudad de México. Cuando San Judas Tadeo comenzó a aparecer con advertencias en lugar de milagros, supe que algo terrible se acercaba. Su rostro, antes compasivo, se había tornado severo, y sus manos, que solían ofrecer esperanza, ahora señalaban destinos funestos. Aquello no era una bendición, sino una premonición de la oscuridad que se cernía sobre las almas perdidas de la Ciudad de México. Mi nombre es Ricardo Mendoza. En marzo de 1982, yo era el párroco del Templo de San Hipólito, un venerable edificio colonial en el corazón de la Ciudad de México. Con mis 47 años, había dedicado la mayor parte de mi vida al servicio de Dios en aquella urbe bulliciosa y caótica. El Templo de San Hipólito no era solo una iglesia, era un refugio, un santuario para miles de devotos que acudían cada miércoles a venerar a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles y desesperadas. La fe de la gente en él era inquebrantable, casi palpable en el aire denso de la capilla. El templo, con sus muros de piedra antigua y sus retablos dorados deslustrados por el tiempo, respiraba historia. El aire, especialmente en la temporada seca de marzo, era pesado, cargado con el polvo del altiplano y el persistente olor a incienso rancio, a cera quemada y a las flores marchitas que los fieles dejaban a los pies de la imagen del santo. Las noches en la Ciudad de México eran un contraste violento. Afuera, el bullicio de los coches y los gritos lejanos de los vendedores ambulantes. Adentro, un silencio casi absoluto, roto solo por el susurro del viento colándose por las grietas de los ventanales y a veces el crujido de la madera vieja de los bancos. Yo conocía cada sombra, cada eco de aquel lugar. Había pasado incontables madrugadas en el confesionario o en el altar, sintiendo el peso de las almas que buscaban consuelo. La capilla de San Judas Tadeo era el corazón palpitante del templo. Siempre estaba llena de exvotos, de velas encendidas que goteaban cera sobre el mármol y de la energía de miles de súplicas. La imagen del santo, con su bastón y la medalla de Cristo en el pecho, presidía el espacio, rodeada de flores y de la devoción de sus fieles. Pero a principios de aquel marzo, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, sino de forma sutil, casi imperceptible al principio. Los primeros indicios llegaron con los feligreses. Al principio eran historias aisladas, susurros que me llegaban al confesionario o durante las charlas después de misa. Una mujer, doña Elena, una devota asidua que vendía tamales en el mercado cercano, se acercó a mí con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Padre Ricardo», me dijo con voz temblorosa, «anoche, mientras rezaba a San Judas, su imagen en mi casa se iluminó. No era la luz de una vela, y vi al santo, no como siempre, sino con una expresión de profunda tristeza. Me dijo, sin palabras, que si mi hijo no dejaba la mala vida, un accidente terrible le esperaba en la carretera.
que tenía que enmendarse o lo perdería para siempre. Descarté la historia como un sueño vívido, producto de la preocupación materna. Pero doña Elena juraba que era real. Pocos días después, otro hombre, don Pedro, un taxista que solía pasar por el templo antes de su turno nocturno, me contó algo similar. Padre, vi a San Judas en el retrovisor de mi taxi. Me miró con una seriedad que nunca le había visto. Me mostró una visión. Mi sobrino, el que anda en malos pasos, envuelto en una riña callejera, apuñalado. Me dijo que si no lo alejaba de esa gente, su sangre mancharía el asfalto. Don Pedro, un hombre rudo y pragmático, estaba visiblemente afectado. Su voz, normalmente fuerte, se quebraba. Al principio, atribuí estas historias a la superstición, a la imaginación exacerbada por la fe y las preocupaciones cotidianas. Pero los relatos no cesaban. Cada semana, más y más devotos se acercaban a mí con historias de San Judas que se les aparecía, no para conceder milagros, sino para advertir. Las visiones eran siempre de tragedias inminentes, accidentes automovilísticos, asaltos violentos, enfermedades repentinas, muertes inexplicables. Y siempre la misma condición: enmienda tu vida, o el castigo será inevitable. La expresión del santo en estas visiones era siempre la misma, severa, implacable, sin rastro de la compasión que le caracterizaba. Lo inquietante fue que algunas de estas advertencias comenzaron a cumplirse. El hijo de doña Elena, a pesar de sus súplicas, no abandonó a sus malas compañías. Una semana después de su relato, un periódico local reportó un accidente automovilístico en la carretera a Puebla. El coche, destrozado, era el de su hijo. Murió en el acto. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Coincidencia? Me negaba a creerlo, pero la angustia de doña Elena, su convicción de que la advertencia había sido real, me hizo dudar. Luego, el sobrino de don Pedro fue encontrado muerto en un callejón, víctima de una riña. La descripción en el periódico coincidía con la visión que el taxista me había relatado. La atmósfera en el templo de San Hipólito comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, más frío, especialmente en la capilla de San Judas. El olor a incienso y a flores frescas a veces se mezclaba con un hedor sutil, casi imperceptible al principio, como a metal oxidado o a tierra mojada después de una tormenta de polvo. Los fieles, antes llenos de esperanza, ahora venían con un temor reverencial, casi con pánico. Sus oraciones se volvieron súplicas desesperadas para evitar el destino que el santo les había mostrado. Fue en ese momento cuando las medallitas de San Judas Tadeo se convirtieron en un símbolo inquietante. Muchos devotos, especialmente aquellos que habían recibido las advertencias, usaban estas medallitas con la imagen del santo. Empezaron a reportar que las medallitas se tornaban ardientes al tocar su piel. No era un calor normal, sino una quemazón intensa, como si la plata o el metal estuvieran al rojo vivo. «Me quema, padre», decía una mujer, mostrándome una pequeña ampolla en su pecho. Se puso así justo cuando estaba a punto de mentirle a mi marido sobre dónde había estado. Otro hombre, un comerciante, me mostró una marca de quemadura en su cuello. Sentí que me ardía cuando iba a cerrar un trato deshonesto. Fue una advertencia, padre, una señal. Yo mismo, escéptico pero intrigado, comencé a observar este fenómeno. Pedí a algunos de los fieles que me dejaran examinar sus medallitas. No había explicación. La temperatura ambiente era normal. Las medallitas no estaban expuestas a ninguna fuente de calor. Sin embargo, al tocar la piel de personas que admitían haber estado a punto de cometer una transgresión o que se encontraban en una situación de peligro moral o físico, la medallita se calentaba de forma inexplicable, dejando a veces una marca rojiza en la piel. Era como si el santo,
a través de su imagen, estuviera marcando a aquellos que se desviaban del camino. Las noches en el templo se volvieron inquietantes. Yo, que solía disfrutar de la paz y el silencio de la madrugada para mis oraciones, ahora sentía una opresión constante. Los crujidos de la madera se volvieron más frecuentes, más sonoros, como pasos lentos y pesados que se arrastraban por la nave central. A veces, desde mi despacho, juraría escuchar lamentos ahogados que venían de la capilla de San Judas, o incluso de la antigua cripta colonial que se extendía bajo el altar mayor. El hermano Luis Aguilar, el sacristán, un hombre robusto y de pocas palabras, también comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Una noche lo encontré pálido, con los ojos desorbitados, en la sacristía. «Padre», susurró, «escuché algo, como si alguien estuviera arrastrando cadenas en la cripta. Y un frío que no es de este mundo, me caló hasta los huesos». Una madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual por el templo, el aire en la capilla de San Judas se volvió gélido de repente. No era el frío habitual de la noche, era un frío antinatural que me heló hasta la médula. Mis dientes castañeaban incontrolablemente. El olor a incienso rancio se desvaneció, reemplazado por un aroma nauseabundo a flores marchitas y a algo más, algo putrefacto, como carne en descomposición. Las velas que ardían en el altar de San Judas parpadearon violentamente y luego se apagaron una a una, sumiendo la capilla en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz de la luna que se filtraba por un vitral lejano ofrecía un resplandor fantasmal. En esa penumbra, la imagen de San Judas Tadeo, que presidía el altar, parecía cobrar vida. Sus ojos, normalmente pintados con una expresión serena, se abrieron de par en par, revelando dos orbes oscuros, sin brillo, pero que me miraban con una intensidad aterradora. Su rostro, antes compasivo, se contorsionó en una mueca de ira y dolor. El bastón que sostenía en su mano parecía vibrar, y la medalla de Cristo en su pecho, que solía ser de un plateado brillante, se tornó de un negro opaco, como si estuviera corroída por la oscuridad. De repente, una voz. No era una voz que se escuchara con los oídos, sino una que resonaba directamente en mi mente. Una voz gutural, antigua, que parecía provenir de las profundidades de la tierra, de los huesos enterrados en la cripta. «Ciegos, sordos, no escuchan las advertencias». La voz no era del santo, sino de una entidad que lo utilizaba como un conducto, una fuerza que emanaba una ira inmensa y una tristeza infinita. Sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si un peso invisible me aplastara, impidiéndome respirar. Mis rodillas flaquearon y caí al suelo de mármol, incapaz de apartar la vista de la imagen transfigurada. La visión se intensificó. No eran solo palabras. La capilla se disolvió a mi alrededor y fui transportado a un paisaje infernal. Vi la Ciudad de México, no como la conocía, sino como un laberinto de pecado y desesperación. Vi a miles de almas, desorientadas, vagando sin rumbo, sus rostros marcados por la avaricia, la violencia, la desesperanza. Vi accidentes de tráfico, no aislados, sino en una cadena interminable. Coches chocando, cuerpos destrozados en el asfalto. Vi riñas callejeras, puñaladas, disparos, la sangre manchando las aceras. Vi hogares deshechos, familias rotas por la traición y la mentira. El aire estaba lleno de gritos, de lamentos, de hedor a sangre y a carne quemada. Era una visión de los casos perdidos de la ciudad, no como problemas individuales, sino como una plaga colectiva, un cáncer que devoraba el alma de la urbe. Lo más aterrador fue que, en medio de este caos, vi a la figura de San Judas Tadeo. No era la imagen que conocía, sino una figura gigantesca, sombría,
que se cernía sobre la ciudad, sus ojos vacíos observando el horror con una expresión de dolor insoportable, pero también de una justicia implacable. Sus manos, que normalmente sostenían el bastón, estaban abiertas, y de ellas no brotaba luz, sino una oscuridad que parecía absorber la esperanza. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos, un frío que no era de este mundo, que venía directamente de la desesperación de las almas que veía. Mi propia medallita de San Judas, que siempre llevaba bajo mi sotana, comenzó a arder contra mi piel, una quemazón insoportable que me hizo gritar en silencio. Era la advertencia final, la marca del juicio inminente. La visión se desvaneció tan rápido como apareció. Me encontré de nuevo en la capilla de San Judas, las velas encendidas, la imagen del santo en su lugar, inmutable, pero el aire seguía denso, cargado con el olor a putrefacción y a flores marchitas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, empapado en un sudor frío. La marca de la medallita en mi pecho ardía, una ampolla dolorosa que me recordaba la intensidad de lo que había presenciado. Me arrastré, exhausto, fuera de la capilla, mi mente al borde del colapso. Desde aquella noche, mi fe se ha vuelto más compleja, más sombría. El templo de San Hipólito, para mí, ya no es solo un lugar de consuelo, sino un epicentro de advertencias divinas, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el de lo inexplicable se vuelve peligrosamente delgado. Las historias de las apariciones de San Judas Tadeo continúan, sus advertencias se hacen más urgentes y las tragedias que predice, por desgracia, siguen ocurriendo. Las medallitas siguen quemando a quienes las portan, señalando destinos trágicos que aún pueden evitarse. Y cada vez que una de ellas arde, sé que San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, sigue clamando por las almas de esta ciudad. Un grito silencioso que resuena en las noches polvorientas del altiplano, recordándonos que el juicio está siempre al acecho. Historia 3. La Santa Rita Vengativa, de Chicago. En el barrio italiano de Chicago, Santa Rita dejó de ser la santa de los imposibles para convertirse en la vengadora de los oprimidos. Su intercesión, antes un bálsamo de consuelo, se transformó en una sentencia, y las rosas que la simbolizaban, antes promesas de milagros, ahora anunciaban una justicia implacable, teñida de un horror inexplicable. Mi nombre es Antonio Scalise. En enero de 1987, a mis 51 años, era el párroco de la iglesia de Santa Rita de Casia, un bastión de fe en el corazón del vibrante, aunque a veces sombrío, barrio italiano de Chicago, Illinois. Había nacido y crecido en estas calles, hijo de inmigrantes sicilianos que habían traído consigo no solo sus esperanzas, sino también sus tradiciones y su profunda devoción por los santos. La iglesia, construida con ladrillo rojo oscuro y adornada con vitrales que contaban historias bíblicas, era el centro de nuestra comunidad. Sus muros, gruesos y antiguos, parecían absorber el frío polar que azotaba la ciudad cada invierno, pero nunca del todo. Enero de 1987 fue particularmente brutal. Una ventisca polar se había asentado sobre Chicago, trayendo consigo temperaturas bajo cero extremas que calaban hasta los huesos. El viento aullaba como un lamento fantasma a través de las calles, y la nieve se acumulaba en montones sucios en las esquinas. Dentro de la iglesia, el aire era pesado, con el persistente olor a incienso rancio, a cera quemada por miles de velas, y a la humedad que se filtraba por las viejas piedras. A pesar de la calefacción, un frío constante y penetrante se aferraba a los bancos de madera y a los altares de mármol. Mis manos, a menudo, estaban entumecidas por el frío, incluso dentro de los guantes. La capilla de Santa Rita, ubicada a un lado del altar mayor,
Era un santuario en sí misma. La imagen de la santa, con su estigma en la frente y el crucifijo en la mano, estaba rodeada de ofrendas, exvotos, flores frescas, un lujo en pleno invierno y, por supuesto, rosas, su flor emblemática. Los fieles, en su mayoría mujeres, acudían a ella con sus penas, sus imposibles, sus súplicas por la paz familiar. Yo pasaba horas en el confesionario, escuchando los pecados y las angustias de mi rebaño. Las historias de mujeres maltratadas por sus maridos no eran infrecuentes en una comunidad donde el honor y el silencio a menudo pesaban más que el sufrimiento personal. Mi consejo siempre era el mismo: paciencia, oración y buscar ayuda si la violencia escalaba. Pero a principios de aquel enero, algo comenzó a cambiar en la naturaleza de las súplicas. Las mujeres, con los ojos hinchados y las voces quebradas, seguían pidiendo ayuda a Santa Rita, pero sus relatos adquirieron un matiz diferente. La primera en notarlo fue Sor Margaret O'Brien, la trabajadora social de la parroquia. Sor Margaret, una mujer irlandesa de unos 40 años, con una energía inagotable y una compasión genuina, era mi mano derecha en la asistencia a las familias. Ella era quien visitaba los hogares, quien veía de primera mano las cicatrices ocultas bajo la ropa. Una tarde, Sor Margaret vino a mi despacho. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido y tenso. «Padre Antonio», dijo, su voz apenas un susurro, «algo extraño está pasando con las mujeres que sufren maltrato. No solo piden consuelo, piden justicia». Me contó el caso de María Rossi, una mujer que había acudido a ella con el rostro magullado. María, después de una noche de brutalidad por parte de su marido, había pasado horas arrodillada ante la imagen de Santa Rita en su casa. «Me dijo que la santa se le apareció», relató Sor Margaret, «no para abrazarla, sino con una mirada de fuego. Le mostró la imagen de su marido, Giovanni, cayendo por las escaleras, y le susurró: «El que siembra vientos cosecha tempestades. La justicia divina no espera». Yo fruncí el ceño. Aquello no sonaba a la Santa Rita que conocíamos. Al principio lo atribuí al trauma, a la desesperación de las víctimas. Pero luego, otras mujeres comenzaron a relatar visiones similares. No eran sueños, decían, sino apariciones vívidas, en la quietud de la noche, donde Santa Rita se presentaba con una expresión severa, el estigma en su frente sangrando levemente, y susurraba palabras de retribución. Me mostró a mi marido, borracho, atropellado por un coche. Me confesó una mujer con los ojos desorbitados. Y sentí una paz extraña, padre, una paz que me asustó. El primer evento extraño ocurrió una semana después. Giovanni Rossi, el marido de María, fue encontrado muerto en el callejón detrás de su casa. Las autoridades dictaminaron que había resbalado en el hielo y se había golpeado la cabeza fatalmente. Un accidente, dijeron, pero María, al enterarse, no mostró sorpresa, sino una calma inquietante. La santa cumplió su palabra. Me dijo con una voz plana, casi sin emoción. Yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una coincidencia macabra, pensé, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La escalada del misterio fue lenta pero implacable. Los accidentes comenzaron a multiplicarse. Hombres conocidos por su violencia doméstica en el barrio empezaron a sufrir percances extraños. Un hombre que solía golpear a su esposa con un cinturón sufrió un accidente en su taller mecánico. Una máquina le amputó la mano con la que golpeaba. Otro, que había encerrado a su esposa en el sótano durante días, quedó atrapado en el suyo propio, sufriendo hipotermia severa en una noche de ventisca. Los médicos no encontraban explicación para cómo había quedado encerrado. Siempre eran accidentes, siempre con un componente de justicia poética.
y siempre después de que sus esposas hubieran orado, con una fe renovada y una intención oscura, ante la imagen de Santa Rita. Lo más inquietante era el símbolo recurrente, las rosas marchitas. Santa Rita es la santa de las rosas, y los fieles siempre le llevaban flores frescas. Pero en los hogares donde ocurrían estas tragedias, Sor Margaret comenzó a encontrar rosas marchitas, no solo en el altar de la casa, sino a veces en lugares extraños, sobre la almohada del marido, en el umbral de la puerta, o incluso en el bolsillo de su abrigo. No eran rosas que hubieran estado allí por días. Parecían marchitarse en cuestión de horas, sus pétalos volviéndose negros y secos, desprendiendo un olor dulzón y putrefacto, como si hubieran muerto de forma violenta. Una vez, Sor Margaret encontró una rosa marchita en la mano de un hombre que había muerto de un infarto repentino, justo después de haber amenazado a su esposa con un cuchillo. La rosa estaba seca, negra, como si hubiera sido quemada desde dentro. La atmósfera en la iglesia de Santa Rita se volvió densa. El aire, ya frío por el invierno, se sentía aún más gélido en la capilla de la santa. Los feligreses, antes ruidosos y llenos de vida, ahora se movían con un silencio casi sepulcral, susurrando sus oraciones con un matiz de miedo. Yo mismo empecé a sentir una presencia constante en la iglesia, especialmente de noche. Al cerrar las puertas, el sonido de los cerrojos resonaba con un eco prolongado, y el silencio que le seguía era tan profundo que parecía gritar. Escuchaba pasos, lentos y rítmicos, que se arrastraban por la nave central cuando no había nadie. A veces, las velas en la capilla de Santa Rita parpadeaban violentamente o se apagaban solas, sumiendo el espacio en una oscuridad perturbadora. El olor a rosas marchitas y a putrefacción se hacía más fuerte en las madrugadas, mezclándose con el incienso frío. Una noche, mientras me preparaba para la misa de la madrugada, me encontré solo en la sacristía. El viento aullaba afuera, sacudiendo los viejos vitrales. De repente, escuché un lamento. No era humano, sino un sonido gutural, profundo, que parecía venir de las profundidades de la tierra, de la cripta de inmigrantes italianos que se extendía bajo el altar mayor. El lamento se transformó en un susurro, una voz femenina, antigua, que parecía repetir una y otra vez: «Justicia, justicia». Sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos y una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Las cruces de plata que colgaban en la sacristía comenzaron a vibrar, y una de ellas, la que llevaba siempre colgada al cuello, se puso helada, como si la energía del lugar la estuviera drenando. El clímax de esta pesadilla ocurrió una noche de ventisca, la más fría de aquel invierno. Había recibido una llamada desesperada de una de nuestras feligresas, Sofía Lombardi. Su marido, Marco, un hombre de temperamento violento, la había encerrado en el sótano y amenazaba con quemar la casa. Yo sabía que Sofía había estado rezando con fervor a Santa Rita en los últimos días. A pesar del peligro, sentí una urgencia ineludible de ir. Con el hermano Giuseppe, un joven diácono que me acompañaba, nos dirigimos a la casa de los Lombardi, la nieve azotándonos el rostro como agujas heladas. Al llegar, la casa estaba en silencio, la oscuridad solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por las nubes. La puerta principal estaba abierta de par en par, y un olor dulzón y nauseabundo a rosas podridas flotaba en el aire gélido. Entramos con cautela. El frío dentro de la casa era insoportable, un frío que no era de la ventisca, sino de algo más profundo, más antiguo. Las sombras danzaban en las paredes, alargándose y retorciéndose como figuras grotescas. Mientras subíamos las escaleras hacia la habitación de Marco, escuchamos un grito. No era de Sofía,
Era un grito de puro terror, ahogado, que venía del piso de arriba. Nos apresuramos. La puerta de la habitación de Marco estaba entreabierta. Al asomarnos, lo que vimos nos heló la sangre. Marco estaba en el suelo, retorciéndose, sus ojos desorbitados por el pánico. Sobre él, cerniéndose en el aire, había una figura. Era translúcida, etérea, pero inconfundiblemente la silueta de Santa Rita. No era la imagen de Consuelo que conocíamos. Sus ojos brillaban con una luz roja y maligna, y el estigma en su frente sangraba profusamente, las gotas de sangre levitando en el aire antes de caer sobre el rostro de Marco, quemándolo como ácido. La figura no hablaba con palabras, sino con una vibración que resonaba en nuestros huesos, un coro de voces femeninas, antiguas, que susurraban: «Ojo por ojo, sangre por sangre». La rosa se marchita por el pecador. Marco gritaba, pero sus gritos eran ahogados, como si su garganta estuviera siendo estrangulada por una fuerza invisible. De sus manos, las mismas que habían golpeado a Sofía, brotaban rosas. No eran rosas hermosas, sino capullos negros, marchitos, que se deshacían en polvo oscuro al instante, desprendiendo ese hedor a putrefacción que ya conocía. La temperatura en la habitación cayó a niveles insoportables. Podía ver mi propio aliento condensarse en el aire. El hermano Giuseppe, pálido como la nieve, se desmayó a mi lado. Yo, paralizado por el terror, solo pude observar. La figura de Santa Rita levantó una mano, y una ráfaga de viento helado, cargado con el olor a sangre y a rosas podridas, envolvió a Marco. Su cuerpo se convulsionó una última vez, y luego quedó inmóvil. La figura se desvaneció en el aire, dejando solo el silencio, el frío y el hedor a muerte. Marco estaba muerto. Su rostro, cubierto de las marcas de las lágrimas de sangre de la santa, estaba contorsionado en una mueca de horror eterno. A su lado, sobre la alfombra, había un puñado de rosas negras, marchitas, que aún desprendían un olor nauseabundo. Desde aquella noche, el barrio italiano de Chicago nunca volvió a ser el mismo para mí. Los accidentes cesaron, pero el silencio que siguió fue más inquietante que el caos. La iglesia de Santa Rita de Cassia, antes un refugio, se convirtió en un recordatorio constante de la justicia que puede ser tan divina como aterradora. Las mujeres del barrio, aunque aliviadas, llevan en sus ojos la sombra de lo que presenciaron, la certeza de que la santa no solo intercede, sino que también castiga. Las rosas marchitas siguen apareciendo, anunciando que la justicia divina no siempre es misericordiosa. A veces, en las noches más frías, cuando el viento aúlla como un lamento en las calles de Chicago, puedo sentir el frío de aquella presencia, el olor a rosas podridas y el eco de aquel coro de voces que susurran «justicia». Y sé que, en las sombras de nuestra fe, hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión, y que la venganza, incluso la divina, deja una marca imborrable. Historia 4. El Cristo Rey Justiciero de Sevilla. Cuando vi los ojos del cachorro abrirse durante la procesión, comprendí que Cristo ve todos nuestros pecados ocultos. No era una visión de piedad, sino de una justicia implacable, una mirada que penetraba el alma y desenterraba las sombras más profundas. Aquella Semana Santa de 1990, Sevilla se tiñó de un horror que aún hoy, décadas después, me persigue en cada Viernes Santo. Mi nombre es Joaquín Morales. En abril de 1990, a mis 48 años, era el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Patrocinio, más conocida popularmente como El Cachorro, en Sevilla. Mi vida entera había girado en torno a esta hermandad, a la veneración de nuestro Cristo crucificado.
una de las imágenes más sobrecogedoras y realistas de la Semana Santa sevillana. El Cristo de la Expiración, con su agonía plasmada en madera, era el corazón de mi fe y el eje de mi existencia. La iglesia del Cristo de la Expiración, en el barrio de Triana, era mi segundo hogar, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y el aire se impregnaba de la devoción de siglos. La Semana Santa en Sevilla es más que una festividad, es una experiencia visceral, una explosión de fe, arte y tradición que lo envuelve todo. Las calles se llenan del dulce aroma a azahar y del denso perfume a incienso, mezclado con el olor a cera quemada que gotea de los cirios. Los sonidos de las cornetas y los tambores, las saetas que rompen el silencio de la noche, el murmullo de la multitud expectante, todo crea una atmósfera única, cargada de emoción y misticismo. Yo, como hermano mayor, vivía esos días con una intensidad que rozaba lo místico. Mis noches eran largas, supervisando los preparativos, velando por la seguridad del paso y asegurándome de que cada detalle de la procesión del Viernes Santo fuera perfecto. La madrugada del Viernes Santo de 1990 era especialmente fría. Una brisa gélida, inusual para abril en Sevilla, se colaba por los portones de la iglesia, haciendo que los cirios parpadearan con nerviosismo. El aire dentro de la capilla de hermandades, donde se preparaba el paso del Cristo, era denso, cargado con el sudor de los costaleros que se ajustaban sus fajas, el olor a madera vieja y el inconfundible aroma a incienso. Yo me movía entre ellos, dando instrucciones, ofreciendo palabras de ánimo. El ambiente era de una tensión contenida, la expectación palpable antes de que el imponente paso, con el Cristo de la Expiración sobre él, saliera a las calles. El Cristo del Cachorro es una imagen de un realismo sobrecogedor. Su boca, entreabierta en el último aliento, sus ojos, que parecen mirar al cielo en su agonía, y la corona de espinas que se clava en su frente, todo contribuye a una representación de dolor que estremece. Esa noche, mientras los costaleros se colocaban bajo el paso y la banda de música afinaba sus instrumentos en el exterior, yo me acerqué a la imagen para una última inspección. La luz tenue de los cirios proyectaba sombras danzantes sobre el rostro del Cristo, acentuando sus facciones. Fue en ese instante cuando lo vi. Una sombra pareció moverse en los ojos del Cristo. Parpadeé, pensando que era un efecto de la luz o el cansancio, pero no. Sus ojos, que siempre habían estado pintados con una expresión de dolor resignado, se abrieron, no del todo, sino una rendija, lo suficiente para que una chispa de vida, de conciencia, brillara en ellos. Y esa mirada no era la mirada de un moribundo, era una mirada viva, penetrante, que parecía escanear la multitud de fieles que se agolpaban en la capilla, esperando la salida del paso. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda, a pesar del calor humano y el denso ambiente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba enloqueciendo? ¿Era la presión de la Semana Santa? La procesión comenzó. El paso, con su peso imponente, fue levantado con un esfuerzo sobrehumano por los costaleros. El sonido de los tambores y las cornetas llenó la noche. Yo caminaba justo delante del paso, mi vista fija en el Cristo, y la mirada del cachorro se movía. No era una ilusión. Sus ojos se fijaban en personas específicas entre la multitud. Lo vi claramente. Se detuvo en un conocido comerciante del barrio, don Manuel, un hombre respetado, pero del que se rumoreaba que hacía negocios turbios. Luego, la mirada se posó en una mujer, doña Carmen, que lloraba desconsoladamente, pero de la que se decía que había abandonado a su familia. La mirada del Cristo no era de consuelo, sino de escrutinio, de juicio. El primer evento extraño
Ocurrió esa misma noche, horas después de la procesión. Don Manuel, el comerciante, llegó a su casa, pálido y tembloroso. Su esposa lo encontró en el salón, arrodillado, con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo una y otra vez: «Lo vi, me miró, él lo sabe todo». Al día siguiente, don Manuel se presentó en la comisaría y confesó una serie de fraudes y estafas que había cometido durante años, arruinando a varias familias. Su confesión fue tan detallada, tan espontánea, que dejó a la policía perpleja. Él solo decía que la mirada del Cristo lo había obligado. Al principio lo atribuía a la culpa, a la presión de la Semana Santa, pero los casos se multiplicaron. La mujer, doña Carmen, que había abandonado a su familia, apareció en la iglesia, suplicando perdón, confesando su pecado ante el padre Manuel Rubio, el capellán de la hermandad, con una angustia que parecía consumirla. Otros individuos, algunos conocidos por sus vidas aparentemente intachables, otros por sus vicios ocultos, comenzaron a sufrir crisis espirituales intensas. Venían a la iglesia, pálidos, con los ojos desorbitados, buscando confesión, revelando crímenes ocultos, traiciones, mentiras que habían guardado durante años. Todos hablaban de la misma experiencia. El Cristo me miró. Sentí que me veía el alma. La atmósfera en la iglesia del Cachorro se volvió densa, cargada de una energía inquietante. El aire, antes solo impregnado de incienso, comenzó a tener un matiz metálico, como a sangre. Y entonces el fenómeno más aterrador se hizo evidente. La corona de espinas del Cristo, que era de plata, comenzó a gotear. No eran gotas de agua, sino de un líquido rojizo, oscuro, que se deslizaba por la frente del Cristo y caía sobre sus hombros. Al principio era sutil, casi imperceptible, pero durante la procesión del Viernes Santo, mientras los costaleros se esforzaban bajo el peso del paso, las gotas se hicieron más numerosas, más espesas. Caían sobre sus túnicas, sobre sus hombros, manchándolos con un líquido pegajoso y oscuro. Uno de los costaleros, un joven robusto llamado Miguel, se acercó a mí después de la procesión, con el rostro pálido y la túnica manchada. «Hermano mayor», dijo, su voz temblorosa, «es sangre, lo juro». La corona goteaba sangre. Sentí cómo caía sobre mí, fría y pegajosa, y el olor a sangre fresca me llenó las fosas nasales. Yo mismo había visto las manchas. Había tocado una de ellas. Era sangre. No había explicación. La corona era de plata. No tenía heridas. Y sin embargo, goteaba. Las noches en la iglesia se volvieron un tormento. Yo, que solía encontrar paz en la soledad del templo, ahora sentía una presencia constante. El silencio de la madrugada se rompía con susurros, con lamentos que parecían venir de las profundidades de la capilla de hermandades o de la cripta bajo el altar mayor. El frío se hizo más intenso, un frío que no era del invierno, sino de algo antinatural, que calaba hasta los huesos. A veces, al pasar por el altar mayor, sentía una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Las velas, que dejábamos encendidas por la noche, a menudo aparecían apagadas por la mañana, o sus llamas bailaban erráticamente sin corriente de aire. Una madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual por la iglesia, me detuve frente al Cristo de la Expiración. La luna se filtraba por los vitrales, proyectando sombras alargadas sobre el altar. El aire era gélido y el olor a sangre, aunque sutil, era inconfundible. De repente, escuché un sonido. No era un lamento, sino un crujido, como el de huesos secos que se mueven. Venía de la cripta, justo debajo de donde yo estaba. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El crujido se hizo más fuerte, rítmico,
como si algo se arrastrara lentamente por el suelo de piedra. Luego, un susurro, una voz gutural que parecía salir de las profundidades de la tierra. ¡Juzgado! ¡Juzgado! El clímax de esta pesadilla ocurrió en la noche de un Jueves Santo, un año después de los primeros eventos. Me encontraba solo en la capilla de Hermandades, supervisando los últimos detalles del paso del Cristo. La iglesia estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de un par de cirios que ardían tenuemente. El aire era pesado, cargado con el olor a cera y a la humedad ancestral de las piedras. Sentía una opresión en el pecho, una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, las puertas de la capilla se cerraron de golpe con un estruendo que resonó por toda la iglesia. Los cirios se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El frío se hizo insoportable, un frío que me calaba hasta los huesos, que no era de este mundo. Mis dientes castañeaban incontrolablemente. Escuché el arrastrar de cadenas, un sonido metálico y chirriante que venía de la cripta, justo debajo de mis pies. El hedor a sangre se hizo abrumador, mezclándose con un olor a carne putrefacta, a muerte. En esa oscuridad, la figura del Cristo de la Expiración, que estaba sobre su paso, comenzó a moverse. No era una ilusión. Escuché el crujido de la madera. Sus ojos, antes solo una rendija, se abrieron de par en par, revelando dos orbes oscuros, sin brillo, pero que me miraban con una intensidad aterradora. La corona de espinas en su frente no solo goteaba, sino que manaba sangre, un chorro espeso y oscuro que se deslizaba por su rostro y caía sobre el suelo de la capilla, formando un pequeño charco. La sangre no era roja, sino casi negra, y parecía burbujear con una vida propia. Una voz. No era una voz humana, sino un coro de lamentos, de susurros antiguos que resonaban en mi mente, no en mis oídos. Pecado, traición, mentira, la verdad será revelada. La voz no era del Cristo, sino de una entidad que lo utilizaba como un conducto, una fuerza primordial de justicia que se manifestaba a través de la imagen sagrada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Una opresión tan fuerte en mi pecho que creí que mi corazón se detendría. Mis rodillas flaquearon y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la imagen transfigurada. En medio de esa visión infernal, vi figuras. Eran sombras translúcidas, espectrales, que se materializaban alrededor del paso del Cristo. Eran los pecadores que habían recibido la mirada del cachorro, don Manuel, doña Carmen y otros que habían confesado sus crímenes. Sus rostros estaban contorsionados por el dolor y la angustia, sus ojos vacíos, y sus cuerpos, aunque etéreos, parecían retorcerse en una agonía silenciosa. Se acercaban al Cristo, no con devoción, sino con un terror abyecto, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. La sangre que emanaba de la corona del Cristo no solo caía al suelo, sino que parecía envolver a estas sombras, quemándolas, purificándolas de una manera terrible. El hedor a carne quemada se hizo insoportable. La visión se desvaneció tan rápido como apareció. Me encontré de nuevo en la capilla de Hermandades. Los cirios encendidos, el Cristo en su lugar, inmutable, pero el suelo de mármol estaba manchado con un líquido oscuro y pegajoso, y el aire seguía denso, cargado con el olor a sangre y a putrefacción. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, empapado en un sudor frío. Me arrastré, exhausto, fuera de la capilla, mi mente al borde del colapso. Desde aquella noche, mi fe se ha vuelto más profunda, pero también más sombría. La iglesia del Cristo de la Expiración, para mí, ya no es solo un lugar de culto, sino un tribunal divino, un lugar donde la justicia de Cristo se manifiesta de una manera que aterra y purifica.
Los accidentes de confesiones espontáneas han disminuido, pero el recuerdo de aquella noche, de la sangre y las sombras, permanece imborrable. Cada Viernes Santo me pregunto si seré yo quien reciba esa mirada escrutadora y misericordiosa. Y en las noches más oscuras, cuando el eco de los tambores de Semana Santa resuena en mi memoria, todavía puedo sentir el frío de aquella presencia, el hedor de la sangre y el eco de aquel coro de lamentos que susurran justicia. Sé que el cachorro no solo expira en la cruz, sino que también observa, juzga y a su manera castiga. Historia 5. La guadalupana doliente de Los Ángeles. Las lágrimas de la guadalupana en Los Ángeles me mostraron que el sufrimiento de los inmigrantes trasciende las fronteras, que el dolor de los desarraigados no conoce límites geográficos ni consuelo fácil. Aquel diciembre de 1986, la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita, no lloró por un milagro, sino por una profecía de desolación, un presagio que aún hoy me persigue en los silencios más profundos de la catedral. Mi nombre es Roger Mahony. En diciembre de 1986, a mis 44 años, ocupaba el cargo de arzobispo de Los Ángeles, una diócesis vasta y compleja, hogar de millones de almas, muchas de ellas inmigrantes que habían cruzado fronteras en busca de una vida mejor. La catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, aunque aún no la imponente estructura que conocemos hoy, era un centro neurálgico de fe, un refugio para una comunidad diversa y vibrante. Mi vida, desde mi ordenación, había estado dedicada al servicio de esta gente, a comprender sus esperanzas y sus miedos, a ser una voz para los que no la tenían. Diciembre en Los Ángeles, aunque lejos del frío polar de otras latitudes, traía consigo noches frescas, casi gélidas, especialmente en las horas previas al amanecer. El aire de la ciudad, a menudo denso por la contaminación, se volvía más nítido, y el olor a jazmín y eucalipto se mezclaba con el persistente aroma a incienso de la catedral. La temporada navideña, con sus luces y villancicos, solía infundir un espíritu de alegría y esperanza. Pero aquel año, una sombra diferente comenzó a cernirse sobre nosotros, una que emanaba de la capilla de la Virgen de Guadalupe. La capilla de la Virgen de Guadalupe era el corazón espiritual de nuestra comunidad hispana. La imagen de la morenita, con su manto estrellado y su mirada compasiva, era un imán para los fieles, especialmente para los inmigrantes que veían en ella un pedazo de su tierra, una madre que los protegía en una tierra extraña. El aire en la capilla siempre estaba cargado con el perfume de las flores frescas, el humo de las velas votivas y el murmullo incesante de las oraciones en español. El padre Miguel Hidalgo, el capellán de inmigrantes, un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y el alma llena de una compasión infinita, era quien pasaba la mayor parte de su tiempo allí, escuchando las penas y las súplicas de su rebaño. Los primeros reportes llegaron a través del padre Miguel. Al principio eran historias que él me contaba con cierta reticencia, atribuyéndolas a la desesperación o a la fe exacerbada. «Monseñor», me dijo una tarde, su voz baja y preocupada, «la gente está diciendo que la Virgen está llorando, no lágrimas de agua, sino de tristeza. Dicen que llora por la injusticia que sufren». Me relató el caso de una mujer, doña Consuelo, que había llegado a Los Ángeles hacía poco, indocumentada, con sus 2 hijos pequeños. Doña Consuelo, después de pasar una noche entera arrodillada ante la imagen de la guadalupana en su humilde apartamento, afirmó haber visto a la Virgen con el rostro bañado en lágrimas, no de consuelo, sino de una profunda aflicción. Me mostró, padre, el dolor de los que vienen, el miedo a ser separados de los suyos. Dijo
que su corazón sangraba por los que no tienen hogar. Descarté las historias como metáforas, como la expresión de un dolor colectivo que se manifestaba a través de la fe. Pero los reportes no cesaban. Cada semana, más y más inmigrantes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, venían a la catedral con historias similares. No eran solo lágrimas. La Virgen, decían, se les aparecía en visiones vívidas, no para conceder milagros de prosperidad, sino para mostrarles el sufrimiento que se avecinaba. Las visiones eran siempre de deportaciones masivas, de redadas que separaban familias, de niños llorando por sus padres, de un futuro incierto y desolador, y siempre la misma sensación. La Virgen lloraba por la injusticia social, por la deshumanización que se cernía sobre ellos. Lo más inquietante, sin embargo, fue el fenómeno de las rosas de Castilla. La rosa es el símbolo de la Virgen de Guadalupe, y en la capilla siempre había un ramo de ellas, frescas y fragantes. Pero a principios de diciembre, en pleno invierno californiano, las rosas comenzaron a florecer de forma inexplicable en el jardín de la catedral, en un arbusto que normalmente no florecía hasta la primavera. Eran rosas de Castilla, de un rojo intenso, perfectas. Al principio lo tomamos como un milagro, una señal de la presencia de la Virgen. Pero luego, el padre Miguel notó algo perturbador. «Monseñor», me dijo una mañana, con una rosa marchita en la mano, «estas rosas se marchitan al tocar los documentos de deportación». Había estado visitando a una familia que acababa de recibir una orden de deportación. Llevó consigo una de las rosas recién florecidas para ofrecer consuelo. Al dejarla sobre la mesa, junto a los papeles de la deportación, la rosa, en cuestión de minutos, se marchitó. Sus pétalos se volvieron negros, secos, y desprendió un olor dulzón y putrefacto, como si hubiera muerto de forma violenta. Intentamos replicar el fenómeno. Colocamos rosas frescas junto a diferentes tipos de documentos, pasaportes, actas de nacimiento, cartas. Nada. Pero al ponerlas junto a órdenes de deportación, o incluso junto a papeles que habían sido tocados por agentes de inmigración, las rosas se marchitaban. Su vitalidad se drenaba en cuestión de segundos, dejando un hedor a muerte. La atmósfera en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, más frío, especialmente en la capilla de la Virgen de Guadalupe. El olor a incienso y a flores frescas a veces se mezclaba con un hedor sutil, casi imperceptible al principio, como a humedad de tumba o a tierra mojada después de una sequía. Los fieles, antes llenos de esperanza, ahora venían con un temor reverencial, casi con pánico. Sus oraciones se volvieron súplicas desesperadas para evitar el destino que la Virgen les había mostrado. Mis noches en la catedral se volvieron inquietantes. Yo, que solía disfrutar de la paz y el silencio de la madrugada para mis oraciones, ahora sentía una opresión constante. Los crujidos de la madera se volvieron más frecuentes, más sonoros, como pasos lentos y pesados que se arrastraban por la nave central. A veces, desde mi despacho, juraría escuchar lamentos ahogados que venían de la capilla de la Virgen, o incluso de la antigua cripta de mártires mexicanos que se extendía bajo el altar mayor. El padre Miguel, un hombre de fe inquebrantable, también comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Una noche lo encontré pálido, con los ojos desorbitados, en la sacristía. «Monseñor», susurró, «escuché algo, como si miles de voces lloraran en la cripta, y un frío que no es de este mundo, me caló hasta los huesos». Una madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual por la catedral, el aire en la capilla de la Virgen de Guadalupe se volvió gélido de repente. No era el frío habitual de la noche, era un frío antinatural que me heló hasta la médula.
Mis dientes castañeaban incontrolablemente. El olor a incienso rancio se desvaneció, reemplazado por un aroma nauseabundo a rosas marchitas y a algo más, algo metálico, como sangre seca. Las velas que ardían en el altar de la guadalupana parpadearon violentamente y luego se apagaron una a una, sumiendo la capilla en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz de la luna, que se filtraba por un vitral lejano, ofrecía un resplandor fantasmal. En esa penumbra, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que presidía el altar, parecía cobrar vida. Sus ojos, normalmente pintados con una expresión serena, se abrieron de par en par, revelando dos orbes oscuros, sin brillo, pero que me miraban con una intensidad aterradora. Su rostro, antes compasivo, se contorsionó en una mueca de ira y dolor. Su manto, que solía ser de un azul brillante, se tornó de un gris opaco, y las estrellas que lo adornaban parecían apagarse. De repente, una voz. No era una voz que se escuchara con los oídos, sino una que resonaba directamente en mi mente. Una voz gutural, antigua, que parecía provenir de las profundidades de la tierra, de los huesos de los mártires enterrados en la cripta. Injusticia, crueldad. La tierra prometida se convierte en desierto. La voz no era de la Virgen, sino de una entidad que la utilizaba como un conducto, una fuerza que emanaba una ira inmensa y una tristeza infinita por el sufrimiento humano. Sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si un peso invisible me aplastara, impidiéndome respirar. Mis rodillas flaquearon y caí al suelo de mármol, incapaz de apartar la vista de la imagen transfigurada. La visión se intensificó. No eran solo palabras. La capilla se disolvió a mi alrededor y fui transportado a un paisaje infernal. Vi el desierto de California, no como lo conocía, sino como un vasto cementerio de esperanzas rotas. Vi a miles de inmigrantes, hombres, mujeres y niños, vagando sin rumbo, sus rostros marcados por el miedo, el hambre y la desesperación. Vi redadas, no aisladas, sino en una cadena interminable, agentes de inmigración persiguiendo a familias, separándolas, arrastrando a los padres lejos de sus hijos. Vi a niños llorando, sus voces desgarradoras, sus pequeñas manos extendidas hacia sus padres que eran llevados. Vi camiones llenos de gente, deportados, cruzando la frontera de regreso a un futuro incierto. El aire estaba lleno de gritos, de lamentos, del hedor a sudor, a miedo y a la tierra seca del desierto. Era una visión de los desarraigados del mundo, no como estadísticas, sino como almas sufrientes, un cáncer que devoraba la humanidad. Lo más aterrador fue que en medio de este caos vi la figura de la Virgen de Guadalupe. No era la imagen que conocía, sino una figura gigantesca, sombría, que se cernía sobre el desierto, sus ojos vacíos observando el horror con una expresión de dolor insoportable, pero también de una impotencia abrumadora. Sus manos, que normalmente ofrecían consuelo, estaban abiertas y de ellas no brotaba luz, sino lágrimas. Pero no eran lágrimas de agua, eran lágrimas de sangre, espesas y oscuras que caían sobre el desierto, no para regarlo, sino para mancharlo, para dejar una marca imborrable de sufrimiento. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos, un frío que no era de este mundo, que venía directamente de la desesperación de las almas que veía. La visión se desvaneció tan rápido como apareció. Me encontré de nuevo en la capilla de la Virgen de Guadalupe, las velas encendidas, la imagen del santo en su lugar, inmutable, pero el aire seguía denso, cargado con el olor a rosas marchitas y a algo metálico. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, empapado en un sudor frío. Me arrastré, exhausto, fuera de la capilla, mi mente al borde del colapso.
Desde aquella noche, mi fe se ha vuelto más compleja, más sombría. La Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, para mí, ya no es solo un lugar de culto, sino un santuario de advertencias divinas, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el de lo inexplicable se vuelve peligrosamente delgado. Las historias de las apariciones de la guadalupana continúan. Sus advertencias se hacen más urgentes y el sufrimiento de los inmigrantes, por desgracia, sigue siendo una herida abierta. Las rosas siguen floreciendo cada diciembre, recordándome que María llora por todos los desarraigados del mundo. Y cada vez que una de ellas se marchita al tocar un documento de deportación, sé que la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita, sigue clamando por la justicia, un grito silencioso que resuena en las noches frías del desierto californiano, recordándonos que el sufrimiento no tiene fronteras y que la compasión, a veces, viene envuelta en el más profundo de los dolores. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.